Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa. En esta oportunidad para abordar este importante tema que está íntimamente relacionado con la profecía del fin. Y es precisamente que la pseudo iglesia, la falsamente llamada iglesia cristiana, es decir, el catolicismo, ha hecho una serie de herejías que han sido aceptadas precisamente por los que ignoran las Sagradas Escrituras. Pero en el nombre de Jesús comenzaremos leyendo Juan 7:24, donde se habla unas palabras tan fuertes que han sido mal entendidas, pero que de hecho son un llamado para que nosotros podamos escudriñar de manera espiritual estos asuntos. Dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es un llamado de Dios a juzgar con justo juicio, y la única manera de juzgar con justo juicio es escudriñando las Sagradas Escrituras. El filtro es la Biblia, el filtro no es la opinión de un hombre, la interpretación de un anciano, ni la tradición. El filtro es la Biblia. Un libro que ha pasado todas las pruebas, un libro que ha demostrado ser inspirado por Dios, un libro que Dios lo preservó desde la antigüedad, y aún lo que se escribió en el Nuevo Testamento fue preservado por Dios para que llegara a nuestras manos de una forma sobrenatural, que hablar únicamente de esa forma en que Dios preservó la Biblia es desde ya un gran testimonio, grandes milagros, grandes maravillas que Dios hizo para que la Biblia pudiese llegar a nuestras manos, y es el filtro precisamente. La palabra nos deja ver que hay una iglesia, pero realmente también han surgido falsas iglesias. Y las falsas iglesias que han surgido definitivamente se pueden desenmascarar con la Biblia. La iglesia católica no es la iglesia de Cristo. De hecho, no son ni siquiera iglesia, y lo voy a comprobar con sustento realmente concreto. La palabra eclesía o iglesia significa literalmente llamar fuera. Y cuando revisamos cómo la iglesia católica, iglesia entre comillas, católica, practica una serie de paganismos, herejías, cosas que contradicen la misma Biblia, significa que no han salido del sistema del mundo, no han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Por lo cual ellos no son iglesias, porque eclesía o iglesia es llamar fuera, y ellos no han ido fuera del paganismo, no han salido de eso que realmente desagrada al Dios eterno. Ok, cuando revisamos las Sagradas Escrituras, dice en 2 de Timoteo 3:5 de manera categórica, atención a lo siguiente, dice la Biblia, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ok, aquí el Señor nos está haciendo un llamado a evitar las apariencias. Es decir, las apariencias son realmente engañosas, y cuando nos damos cuenta, las que rodeaban al finado Francisco, era totalmente una apariencia de piedad, de falsa humildad, porque si realmente pensara en los pobres, si realmente pensara en aquellos que generalmente mencionan en sus predicaciones, los pobres, los desposeídos, entonces se desligaran de tanta riqueza y solventaran muchos problemas en regiones que definitivamente pudiesen solventar sus problemas con la riqueza que tiene el Vaticano. Pero la Biblia dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. La apariencia precisamente de Francisco, esa apariencia de falsa piedad, es engañosa. Sin embargo, cuando revisamos en las Escrituras, y en las cuales se habla de los frutos que se tienen que observar, y vemos los frutos de Francisco, nos damos cuenta que aunque el mundo esté conmovido porque falleció, realmente yo personalmente creo que en este preciso momento puede estar lamentando no haber hablado conforme a Biblia y haberse dirigido por medio de tradiciones, de religiones que más hacen apartarse las almas de Dios que acercarlas a Dios. Y eso lo podemos básicamente sustentar con lo que la Biblia prohíbe y se practica. Cosas terribles. Entre ellas, una marcha de monjes con unos sombreros o gorros puntiagudos totalmente macabros. Una situación que nos debe de alertar y recordar que las apariencias son engañosas. ¿Cómo pueden llegar a sustentar que ese tremendo desfile
de hombres con capucha que yo hasta sospecho que van tapados sus rostros porque seguramente van personas de la farándula, personas reconocidas mundialmente, pero que no quieren dejarse ver cuando sus prácticas están alejadas totalmente de la supuesta religión católica, pero es que están respaldados o conectados tras bambalinas a prácticas que no son de Dios, sino que son de las mismas tinieblas. Una serie de personajes con sus rostros cubiertos, con sombreros puntiagudos, y en sus vestiduras aparece la cruz, pero la cruz invertida. Por supuesto, los católicos comienzan a buscar argumentos para defender toda clase de herejías. Siempre los católicos, como están bajo un espíritu de error, tratan de sustentar todo lo que no es prácticamente justificable. Y dirán cualquier cosa, pero en los vestidos, como en muchos lugares de la Iglesia Católica, se manejan la cruz invertida, lo cual es un anticristianismo. Lo que muestra es una tremenda oscuridad religiosa, algo macabro, y esto realmente la Biblia lo desenmascara de una forma tremenda, porque de hecho el estar cubiertos en la cabeza, cosa que practican mucho los religiosos católicos, comenzando desde su dirigente, el monarca, el que tienen por papa, pero que está prohibido por Jesucristo llamar papa o padre a cualquier hombre en la tierra, todo se cubre en la cabeza. Y la Biblia dice en Corintios 11:7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Pero veamos todo el culto pagano católico con la característica de que siempre tienen cubierta la cabeza, y eso es un mensaje realmente de rebeldía tajante. Y cómo pueden sustentar, como cada cosa tratan de sustentarla con argumentación, pero no lo pueden argumentar con Biblia, van a decir algo, ¿verdad? Representa esto, lo otro no representa nada, lo que representa es rebeldía, porque Primera de Corintios 11:7 habla claramente de la importancia de tener la cabeza descubierta, principalmente cuando se trata de presentar un culto delante de Dios. Ok, pero finalmente los católicos no lo ven, hay en ellos una ceguera tremenda, pero es mi confianza en Dios que en aquellos que realmente hay un interés genuino de agradar a Dios, exista la posibilidad de que puedan dejar entrar a sus corazones la palabra de Dios que estoy exponiendo, porque todo lo que voy a hablar lo voy a sustentar con la Biblia, y de hecho ya lo he venido sustentando con las Escrituras. Ok, circula un video terrible donde previo a la muerte, la última aparición de Francisco, aparece una mano detrás de él que fue grabada. Recordemos que ahora casi cada persona del globo es una cámara, porque cada teléfono celular es una cámara. Y cada persona está grabando, hay imágenes de alta resolución, y se hace un zoom precisamente a un video de la última aparición de Francisco, y realmente se ve esta mano que puedes ver en pantalla en este preciso momento. Préstale mucha atención porque es rápido esto, es de segundos, pero fue detectado una mano con una señal diabólica detrás de el que llaman Papa, y es realmente Jorge Bergoglio. Pero realmente estamos viendo cómo detrás de todas esas cosas se dan cosas macabras, porque el catolicismo no es cristianismo. Entonces esa señal es una señal de las tinieblas y fue hecha por las personas de confianza que van con él. Precisamente ahí se puede detectar que son los que le colocan en el balcón en la última aparición pública. Ok, resulta también que una de las cosas que llamó poderosamente la atención es el anticristianismo a todas luces. Pero la Biblia dice claramente, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y al principio vimos que no hay que juzgar según las apariencias, ¿verdad? Sino que de hecho la Biblia también nos habla de juzgar con justo juicio. Entonces, y de no juzgar según las apariencias. Eso es tremendo. Lastimosamente la gente está juzgando según las apariencias. Ahora, ¿por qué tanta gente que ama a Dios y que por supuesto un día van a salir del catolicismo? Bueno, no todos, pero el pueblo que es de Dios, que ama genuinamente a Dios, ¿por qué realmente permiten estas cosas y tratan de justificarlas o guardan silencio ante estas situaciones tan claras? La respuesta está en la Biblia y está en Juan 3, versos 6 al 10, donde dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Atención a lo que Jesús le dice a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Un maestro de Israel no sabía cosas espirituales, diferenciar entre lo espiritual y lo carnal. Eso es precisamente lo que le ocurre a muchos que no han nacido de nuevo, con todo respeto. Esto no es una ofensa, es un llamado de alerta. Revísense, porque los que hemos nacido de nuevo juzgamos con justo juicio y usamos únicamente el filtro de las palabras de Dios. Eso fue lo que le chocó al catolicismo cuando Martín Lutero habló de sola escritura. Es decir, basarse en la escritura. Se manejó por mucho tiempo tradiciones y una serie de ritos antibíblicos, y aparece Lutero, entre otras cosas, diciendo sola escritura, solamente la Biblia, solo la escritura. Eso es el filtro. Entonces, cuando alguien no ha nacido del Espíritu Santo, entonces siempre va a contradecir lo que es de Dios y va a tratar de mostrarse como religioso. De hecho, aquí estamos viendo a un Nicodemo, un religioso totalmente, que Jesús le tuvo que decir: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Yo le diría a los católicos, les diría: ustedes cuántos años tienen leyendo la Biblia y hablan cuántas cosas, creen que porque los evangélicos en la Biblia 1960 o en la revisión 1960 no está, algunos libros creen que por eso no tenemos la razón cuando alertamos. Aún en esos libros se da la razón de cómo ustedes están ofendiendo a Dios con sus prácticas, en los libros que ustedes creen que no tenemos, pero sí tenemos. No están en la versión 1960, pero tenemos esos libros que ustedes creen que no tenemos. Claro que los tenemos. Entonces, ahora, lo tremendo es que en la Biblia se declara de manera clara que no se juzguen por las apariencias, sino con un justo juicio. ¿Pero por qué no lo pueden hacer? Porque están faltos de un nuevo nacimiento, y es donde se activan los sentidos espirituales. Ok, aquí aparece algo bien tremendo, historia reciente y en las prácticas de Francisco, y es precisamente que él escribió una encíclica llamada Fratelli Tutti. Atención a lo siguiente, atención a esto, porque esto es bien delicado, porque la Biblia dice que juzguemos con justo juicio, no según las apariencias, y Jesús dijo que por los frutos les íbamos a conocer. Ok, uno de los frutos o obras o acciones que hizo Francisco es una encíclica que se llama Fratelli Tutti, que es en italiano, pero en español es todos los hermanos. Ahí desde ya es un error, porque la población global no todos somos hermanos, porque lo que diferencia a la criatura del Hijo de Dios es que todos somos criaturas, nacemos como criaturas, pero el que recibe a Jesús, el que cree en su nombre, a él le ha dado autoridad el Dios eterno de ser hecho hijo de Dios. Entonces no todos somos hermanos. Ok, pero en Fratelli Tutti, la encíclica que Francisco abiertamente publicó, en la cual se muestra claramente cómo es colocado el andamiaje para un nuevo orden mundial. Y ese es el andamiaje que el anticristo va a aprovechar. Y recordemos que en el tiempo final emergerán dos personajes, uno de ellos el anticristo y el otro el falso profeta. El falso profeta, un religioso enteramente, que será conocido como, entre comillas, profeta, pero la Biblia le llama un falso profeta, es decir, un religioso, pero que no será realmente alguien que esté de parte de Dios, sino en una total falsedad. Y Francisco aparece entregando la encíclica Fratelli Tutti, en la cual está realmente el andamiaje que será aprovechado en un futuro, porque está hablando de las intenciones para un nuevo orden mundial que el anticristo estará manejando. Ahora, es una compilación de los discursos sociales de Francisco, discurso totalmente humanista. Por supuesto, menciona a Jesús, porque tiene que hacerlo, porque tiene que maquillar su Fratelli Tutti, su encíclica, tiene que maquillarla. Esto me recuerda a hombres que tratan de, incluso evangélicos, tratan de decir cosas torcidas y solo mencionan un poquito la Biblia para seguir afirmando otras cosas que solo las mentes que están atrofiadas no detectan, que mencionar un texto y luego irse a otro tema es un pretexto totalmente. Eso lo hace Francisco con Fratelli Tutti, donde menciona algunos textos bíblicos, pero la palabra globalista, global, es mencionada de una forma impresionante. Yo estuve revisando la encíclica y es terrible. Ahora, es una compilación del discurso socialista de Francisco. Y vamos a ver cómo este humanismo en realidad está separado del propósito de Dios. Y es que en primera de Samuel 16:7 dice la escritura que Jehová respondió a Samuel y dijo lo siguiente: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Entonces eso es lo que tú tienes que darte cuenta, que no es lo que tus ojos ven, no son los zapatos, entre comillas, humildes, no son nada de humildes, solo porque no son de color rojo como los otros monarcas. En realidad es todo un maquillaje, es una falsedad. Sí viven en opulencia con todas las características de una monarquía, pero la gente quiere verlo de otra forma y ahí ya no se puede hacer nada. Si tú quieres ver a lo oscuro como un día, es tu problema, o a lo que es claro como oscuro, es tu problema. Eso fue profetizado, que dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ok. Él viene hablando en su encíclica Fratelli Tutti de amistad social. Suena agradable, pero es humanismo totalmente. La Fratelli Tutti propone que la amistad social es la base para construir una comunidad mundial basada en el diálogo, el respeto y la cooperación. Esa frase suena bonita, pero la Biblia no está de acuerdo con eso, porque dice cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dice conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Entonces ahí ya van dos textos nada más contra una frase de todo lo que fue Fratelli Tutti, o que está incluso publicado, lo puedes revisar. Y es que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, pero el catolicismo es ecuménico. Es decir, tratan de quedar bien con todos, porque al final el anticristo va a utilizar todas las religiones diciendo que todos van a un mismo Dios, pero es falso. El ecumenismo se presta también para eso. Esa encíclica menciona a Jesús, pero de una forma secundaria, ya que el enfoque principal es el humanismo, el globalismo, el ecumenismo, definitivamente la propuesta política para una nueva forma de administración global, para una nueva reestructuración social con cierto matiz religioso, pero siendo no Jesús el centro de la encíclica. No es Jesús realmente. Yo la revisé y Jesús aparece ahí, pero no como el centro del mensaje. Ok, ahora lo interesante es que hay un arzobispo apellido Vigano, habló acerca de la encíclica Fratelli Tutti, y él mencionó lo siguiente: daría la impresión, atención, él dijo, daría la impresión de que fue escrita por un masón. Interesante. Pero quiero que te des cuenta que hay también, no solo por parte del arzobispo Vígano, una declaración tan frontal, sino que también aparece este personaje. Te voy a dejar un video, es corto, lo tengo que dejar por acá para que lo veas, porque aparece alguien mostrando cómo en realidad Francisco es masón. Entonces lo dejo aquí para que puedas revisarlo. ¿El Papa crees que es masón? Sí, el Papa es masón. El Papa es miembro honorario del Club de los Rotarios desde el año 99. Y esto está en mi blog, que se llama lossignosdelostiempos.blogspot.com, donde hablo de quién es Francisco Bergoglio. Hay una entrada que se llama así. Y ahí pongo la carta firmada por él agradeciendo el nombramiento como miembro honorario del Club de los Rotarios de Argentina. Entonces, él fue el único y primer papa que invitó a la masonería a su toma de posesión. Y el único al que ha alabado y alaba muchísimo la masonería. Y el único que está apoyando toda la ideología de la masonería, la ideología woke, y la está metiendo en la iglesia. Y el que está creando una religión mundial que no es precisamente católica. De hecho, él ha dicho que no existe un Dios católico, eso está grabado. Palabras suyas. ¿Ah, sí? Sí, no existe un Dios católico, dijo. Que Dios es el mismo para todos. Que el Dios que Alá es igual que Buda y que todos son el mismo Dios. Mentira podrida, eso es una herejía como la copa de un pino. Ok, cuando nos damos cuenta que la encíclica fue aplaudida por diferentes áreas, por diferentes entornos, por diferentes grupos ideológicos, eso nos podría dar una referencia que no es cristocéntrica la encíclica. Y Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Entonces revisemos este fruto llamado encíclica o Fratelli Tutti de Francisco. El punto es que los masones se sienten contentos con la encíclica Fratelli Tutti porque realmente son los principios masónicos. Ok, aparece también en la palestra pública Luis Román del Canal Católico, donde declara lo siguiente: oren por el Papa, que quizás Dios le dé una bofetada y le haga despertar. Estamos hablando de gente que pertenece al catolicismo, o sea que hay gente que está despertando. Ahora, Vicente Montesino del Canal Católico Adoración y Libertad dijo lo siguiente: la jerarquía del Vaticano lleva adelante un plan globalista y masón. No hay momento de callar.
El que está con Bergoglio, oiga bien, el que está con Bergoglio se refiere al Papa, a Francisco, dijo que estaba en contra de Cristo. Esto lo dijo Vicente Montesinos del canal católico Adoración y Libertad. Ok, cuando revisamos la encíclica podemos darnos cuenta que era definitivamente una propuesta preparativos globalistas, para preparativos globalistas. En la parte o inciso 127 aparece la ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana, declarando nuevamente que somos familia. Y eso no es cierto, porque hijos de Dios solamente los que hemos recibido a Jesucristo. Ok, haciéndole una revisión más puntual, más objetiva, porque tienes que verla, tienes que revisarla. Ahí te vas a dar cuenta de las aberraciones. Y aparece realmente que términos como estos, al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. ¿Qué está diciendo? Eso está ahí en el párrafo 150 de la encíclica Fratelli Tutti. Atención, al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. Entonces esto va orientado al nuevo orden mundial, al control del anticristo, al gobierno dictatorial que desarrollará ese terrible hombre nefasto que la Biblia le llama el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que operará paralelamente con el respaldo de un falso profeta, que ya sabemos de dónde saldrá ese falso profeta. Las características son impresionantes, son realmente, es bien difícil negar que el catolicismo prestará esa figura que la Biblia profetiza. Ok, en la parte 179, o inciso 179 de Fratelli Tutti, aparece lo siguiente: de esa manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso sino orientar esa energía con cauces nuevos nuevamente. O sea, hay una nueva situación que se está queriendo gestar o se está gestando, que quieren activar. El reinicio está cerca, hoy ya ocurrió y no nos hemos dado cuenta, y está a punto de llegar en la humanidad a una situación terrible. Recordemos que para lo que ocurrió de COVID-19 hubo un acorralamiento de todas las poblaciones y vimos cómo la gente prestó su frente, su mano a un control global, a una sola forma de administración, y viene algo todavía más rígido. Y con esto de que este hombre Francisco propuso una autoridad más eficaz de forma global, se entiende que está poniendo el andamiaje, la estructura para que el anticristo opere de forma efectiva. Ok, también en la parte 180 o inciso 180 se menciona que se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Eso no lo creo mucho, porque su caridad es muy limitada. Ese es puro bla bla bla, es pura argumentación vacía. Ok, luego dice, una vez más convoco a rehabilitar la política. Atención a lo siguiente, a rehabilitar la política. Antes de seguir leyendo, tengo que decirte que el anticristo será también un político. Pero este hombre Francisco menciona aquí, una vez más convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación. Atención a eso. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Sabemos que honrosas y muy pocas excepciones de políticos que busquen el bien común, porque la generalidad nos muestra incluso que son vistos por la mayoría como oportunistas, con honrosas excepciones, claro que sí, tengo que mencionarlo. Sin embargo, la mayoría de los políticos son vistos por la población global como oportunistas, y aquí habla este hombre que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Eso desearíamos, que buscaran el bien común, pero nos saldríamos del tema si nos enfocamos en esa situación. Ahora, en el inciso 220 también aparece un pacto cultural y que supone renunciar a entender la identidad de un lugar de manera monolítica, y exige respetar la diversidad, ofreciéndole caminos
de promoción y de integración social. Esto de un pacto cultural, mire, ya está saliendo a luz la palabra pacto, es un convenio, y eso también se desarrollará en el tiempo final. Será una situación de convenio, de situaciones que van a firmar, van a ratificar, y aquí se habla de un pacto cultural que supone renunciar a entender la identidad de un lugar de manera monolítica. Ok, esto habla de perder la identidad nacional, esto nos habla de globalismo, nos habla de desaparecer fronteras, nos habla de un solo gobierno, una sola manera de pensar. Ok, en el inciso 221 habla de ese pacto y dice esto: este pacto también implica aceptar la posibilidad de ceder algo por el bien común. Seguramente se está refiriendo a la libertad, a la forma de pensar nacionalista, patriótica. Y eso contradice la Biblia, porque de hecho Dios creó el Estado de Israel a partir de 12 tribus y cada tribu tenía una característica distinta que estaba realmente intrínseca, de forma inseparable esa característica, pero la intención globalista, la intención de Fratelli Tutti, la intención de este religioso supuesto cristiano, que no es cristiano, es mariano, y un rosario más de cosas más, es presentar un globalismo que será aprovechado por el anticristo. Ok, y solo estamos basando esto en una revisión rápida de la encíclica. Hay muchas cosas más, te recomiendo que veas el tema La Gran Ramera en YouTube. La Gran Ramera, Pastor Elder Figueroa, te vas a dar cuenta de cosas extraordinarias, siempre cotejado a la luz de la palabra de Dios. Ok, también se dice en Fratelli Tutti, como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad. Nuevamente empujando en esa dirección. Por eso te digo que Fratelli Tutti no es cristocéntrico. Lo menciona porque tiene que mencionarlo, porque si no se muestra muy sospechoso, pero no es cristocéntrico. Ok, inciso 127. También aquí se menciona, son las partes que te estoy seleccionando, porque aquí tú puedes ver en color resaltado, porque la paz real, esto es realmente terrible, porque la paz real y duradera solo es posible, miren, no menciona a Jesús, solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. ¿Dónde está Jesús ahí? La paz, Jesús dijo claramente: mi paz os doy, mi paz os dejo, y dijo: yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero aquí aparecen ofreciendo una paz con métodos humanistas, totalmente separados de la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces ya no es Cristo el canal hacia la paz, según Fratelli Tutti. Ok, un alto cargo católico, arzobispo Carlos María Villanov, ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, dijo lo siguiente, refiriéndose a la encíclica Fratelli Tutti. Esta encíclica constituye el manifiesto ideológico de Bergoglio, su profesión de fe masónica, así como su candidatura, atención, así como su candidatura a la presidencia de la religión universal, sierva del nuevo orden mundial. Ok, es terrible, es terrible, es terrible. Es algo que impacta. No nos vayamos de esto tan rápido, porque este hombre es un alto cargo católico, arzobispo Carlos María Villanov, ex embajador del Vaticano en Estados Unidos. Lo repito nuevamente porque esto hay que guardarlo. Esta encíclica constituye el manifiesto ideológico de Bergoglio, su profesión de fe masónica, así como su candidatura a la presidencia de la religión universal, sierva del nuevo orden mundial. Hasta aquí podría terminar este mensaje, sin embargo vamos a continuar porque hay más cosas que mostrar. Pero ya aquí tenemos una gran muestra de la mala intención que se está gestando. Ok, los religiosos y los de las banderitas de colores y todos aquellos que nunca se quieren detener a revisar la voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras, utilizan una frase y es: no hay que juzgar. Esa yo la he escuchado en religiosos y la he escuchado en aquellos que han perdido su identidad. ¿Entiendes a quiénes me refiero? No hay que juzgar. Pero cuando revisamos la Biblia, esa frase Jesús la dijo a hipócritas que utilizaban el juicio no para ellos mismos, sino para los otros. Por eso habló de que querían quitar la paja del ojo, pero ellos tenían una viga. Eso es hipocresía.
Sin embargo, la Biblia sí nos llama a juzgar, pero con un justo juicio. Y eso lo vimos al inicio porque, vuelvo y repito, Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, sin embargo, utilizan mucho esa frase, no hay que juzgar. Pero realmente esto es un error, es ignorancia bíblica, y los inocentes que no estudian la Biblia se quedan callados ante esto y dicen, es cierto, no hay que juzgar. Un momento, sí hay que juzgar. Lo que la Biblia dice es que se debe juzgar con justo juicio. Y los que recibieron ese reproche de Jesús, que no juzguéis para que no seáis juzgados, eran hipócritas. Jesús les habló claramente, hipócritas. De hecho, en el párrafo lo puedes encontrar. Ok, Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces dice el verso siguiente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Se requiere ser espiritual. Pero los de las banderitas de colores, también los religiosos, como no son espirituales, sino que lo que quieren es sus propios antojos, sus propias tradiciones, sus propios banquetes carnudos, en realidad no les interesa juzgarse a sí mismos. Entonces a ellos sí les he dado esta palabra que no deben de juzgar, porque el espiritual juzga todas las cosas. Hay que ser espiritual, y para ser espiritual hay que caminar de acuerdo a las escrituras. Ok, ahí es donde está la base. Pero esa frase es recurrente en los que se dicen ser cristianos y no lo son. Ya cuando se sienten acorralados, cuando se sienten contra la pared, cuando no pueden argumentar nada, cuando aparece un hombre lleno del Espíritu Santo demostrándoles con la Biblia los errores, entonces dicen, no hay que juzgar. Pero la Biblia enseña que sí hay que juzgar, pero con justo juicio, y que es el espiritual el que juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Ok. Esto es bien delicado porque utilizan ese tipo de argumentos para seguir practicando herejías los religiosos. Entonces, eso es lo que quieren evitar que nosotros desenmascaremos. Algunos son inocentadas las que los hacen hacer, porque en realidad hay gente ingenua que no conoce Biblia, solo tradiciones, y como miran la estructura, si hay estructuras empresariales más fuertes y más decorosas que la del mismo Vaticano, si las miraran se ponen de rodillas ante esas estructuras empresariales, pero no es lo que se puede ver con los ojos, sino lo espiritual. Y los frutos se pueden entender de acuerdo a sus obras. Ok, esas obras que están en contra de la palabra de Dios. Y hay una serie de cosas, la idolatría, el clamor a los muertos, bautizar niños cuando todavía no tienen uso de razón y no entienden que eso es para arrepentimiento. Y cuando esa persona crece, llega a una edad donde dice, yo ya me bauticé. Y en realidad solo fue un poquito de agua que le echaron en la cabeza. Mencionaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aparece en la Biblia, eso tan sagrado, pero el bautismo practicado no es bíblico, porque la Biblia muestra que el bautismo es en sumergimiento de la persona, como el teñido. La palabra bautismo viene de bapto, que es como sumergir, porque viene del teñido de las ropas en la antigüedad. Entonces, ese bautismo no es el que se ve en la práctica del catolicismo. Entonces, esa persona crece, no practica el verdadero bautismo y en la edad adulta dice, yo me bauticé. Entonces pierde el privilegio de lo que dice la Biblia, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque le dijeron que se había bautizado cuando no le bautizaron. Ok, el evangelio es salvación, pero Francisco habla de una reorganización global. Eso es peligroso. Francisco ya no está entre nosotros, seguramente ya se debe de haber enterado cómo sus obras tienen repercusiones eternas. Ok, pero todo lo que la encíclica presenta tiene que ver con la inmigración libre y sin control. Eso es la pérdida de la identidad nacional. La encíclica empuja a la pérdida de lo patriótico, y eso la Biblia lo respalda. La abolición de la propiedad privada, también la encíclica aporta hacia esa pérdida. Pon atención a eso. Y eso nos deja ver que están en contra del propósito de Dios, porque de hecho la Biblia es defensora de la propiedad privada. De hecho, cuando Israel reparte tierras entre las tribus, es una muestra del derecho a la propiedad privada. Ok, entonces la Biblia lo respalda, pero Fratelli Tutti lo trata de contradecir. Pero es que todo va empujando hacia el nuevo orden global que dirigirá el anticristo. Ok, también habla de alguna forma la encíclica de cómo los gobiernos nacionales pierdan su poder.
Atención, políticos que están interesados en su poder, atención a eso. Hasta a ustedes les conviene prestar atención a esto si no les interesa la salvación por medio de seguir a Jesucristo y su palabra, pues pongan atención, por lo menos esta parte les debe de interesar. Les van a quitar el control también a lo que tanto aman. Ok, es una orientación hacia un espacio disponible donde el anticristo pueda desarrollar su control dictatorial. La desaparición de las fronteras y el gobierno mundial está tajantemente demostrado en la encíclica Fratelli Tutti. Pero a pesar de todo esto, hay una enorme cantidad de gente que en lugar de ver esta realidad, lo que hace es voltear la cara, es murmurar contra los que les tratamos de avisar e ignorar que se está construyendo un andamiaje, una estructura, una plataforma para el gobierno del anticristo. Es tremendo. Ok, Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado, pero no está hablando como algo bueno, sino como susto, como sorprendido. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ok, la Biblia habla de un evangelio diferente. Pongamos atención a esto. Y sigue diciendo el verso 7, estoy leyendo Gálatas 1 del 6 en adelante. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es una palabra pesada, significa maldito o apartado para destrucción. Y yo te pregunto, ¿el evangelio que aparece en la Biblia es el que tú miras en la práctica del catolicismo? Porque yo no miro a los apóstoles con rosarios, ni diciendo que María es intercesora, ni bautizando niños, no se ven liturgias quemando inciensos, y el incienso, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que las oraciones es el incienso, pero siguen quemando incienso. O sea, es una serie de vejámenes contra la mente inteligente, pero la gente está atrofiada, porque las tradiciones tienen eso, y es la influencia de las tinieblas para que la gente crea lo que es contrario a la palabra de Dios. Detrás de eso se mueven asuntos espirituales terribles. La Biblia dice que llegará un tiempo donde apartarán el oído de la verdad, escuchando doctrinas de demonios. Eso está profetizado. Pero estoy en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, es un juicio tremendo. Es un juicio. Es una declaración terrible. No sé qué harán con esto los que dicen que no hay que juzgar, ¿verdad? O sea, la Biblia habla realmente que la gente se consigue los juicios porque empiezan a abrazar un evangelio diferente. Evangelio significa buenas noticias. La buena noticia es que Jesucristo vino a la cruz del Calvario a pagar nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Pero el catolicismo presenta otras, entre comillas, buenas noticias, y es que María puede interceder, falso. Que los santos pueden interceder, falso. Una serie de caminos a Dios, dicen ellos, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. El evangelio de Francisco fue humanista, es decir, que priorizó el quedar bien con el ser humano antes que con Dios. Eso se puede ver. De hecho, llegó un momento en que habló de que Jesucristo era el fracaso de Dios. Te voy a dejar este video, préstale mucha atención. Tiene que ver con una demostración de las falsedades que dijeron frente a tus narices. Atención a esto. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús
fue sufriendo as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue right up sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo, I do the best I can. pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope. Ok, también se habla de un papa negro últimamente con esto de la muerte de Francisco. Esa profecía no es bíblica, hay que prestarle atención a eso, no es bíblica, no puedes estar esperando papas negros ni estar en esa situación porque esa expectativa te lleva a estar siguiendo algo que no es bíblico. Nostradamus fue el que habló de un papa negro, pero nuestro filtro es la palabra de Dios. Nuestro indicador debe de ser la Biblia si realmente nos interesa la opinión de Dios. Si no nos interesa la opinión de Dios, pues cada quien haga lo que se le antoje. Pero a pesar de toda esa situación que se está dando con la muerte de Francisco, lo tremendo es que aunque el Vaticano signifique, esa palabra Vaticano, que signifique canto del adivino, aunque esté esa situación, los religiosos siguen detrás de la gran ramera, porque no me estoy refiriendo con esa frase a María, sino a una entidad religiosa. Aunque fundasen la plaza de San Pedro sobre un cementerio, seguirán siguiéndole, porque es necesario nacer de nuevo. Aunque hayan practicado las indulgencias, ellos decían que cuando la moneda sonara en el fondo del recipiente, en ese momento el alma salía del purgatorio. Aún así, los seguidores continuaron. Y es que eso también hay que mencionarlo. También hay indulgencias evangélicas. Y es aquellos que han tratado de falsificar. También en medio del evangelio hay gente tratando de hacerse pasar por obreros de Dios y en realidad no van queriendo salvar almas, sino sacarle dinero a la gente, porque las nuevas indulgencias son los que proponen la doctrina de la superprosperidad, priorizándola antes que la salvación, antes que la gracia, antes que la llenura del Espíritu Santo. Y eso también son las nuevas indulgencias entre los evangélicos. Y como estamos juzgando con justo juicio, la misma vara con la que medimos a los religiosos nos tiene que medir a nosotros, y se nos han infiltrado también de eso, que han tratado de que nos salgamos del verdadero evangelio, que está enfocado en Cristo, hacia un evangelio diferente, peligrosísimo. Digamos, las indulgencias fueron parte del catolicismo por mucho tiempo, y aún así se construyeron tremendas catedrales, pero a expensas que mucha gente perdiera su alma porque creyeron que podrían comprar la salvación. Aunque el ídolo del celo o el falo esté ahí en la Plaza San Pedro, en la plaza central de San Pedro, fue un ídolo traído de Egipto. Eso significa el miembro viril del hombre, colocado ahí de manera burlesca. Aún así hacen culto alrededor de ese falo y dicen cualquier tipo de argumentación para negar la verdad. Ve la historia muestra que aún el novenario es una práctica pagana y todo lo que mantienen en el catolicismo realmente es negativo, especialmente por ese tipo de cosas que te estoy mencionando. Indulgencias, el Vaticano con el nombre del canto del adivino, fundada esa institución ahí encima literalmente de un tremendo cementerio. Es impresionante la cantidad de prácticas totalmente fuera de la palabra de Dios, y aún así los ingenuos siguen detrás de esa religión. Ok, también ven a los monarcas doblarse ante imágenes y empiezan a sacar argumentos tontos, y son realmente tontos. No estoy ofendiendo, sino que es falto de inteligencia. La Biblia claramente prohíbe la idolatría. Ven a sus monarcas o los papas, entre comillas, los cardenales, los líderes religiosos, doblegarse ante imágenes, pero dicen que no es idolatría. ¡Ah! ¡Qué ceguera tan pesada! Porque esa gente no ven que eso es idolatría. Argumentan cualquier cosa. Pero incluso Deuteronomio 4:15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Deuteronomio 4:16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra.
y efigies de varones y hembras tienen a discreción en el catolicismo, y no puedes decir que no, porque te constituyes como un mentiroso, aparte de idólatra, si eres católico. Pero hay una buena noticia. En la Biblia también dice, salid de medio de ella, pueblo mío. Es decir, que Dios reconoce que hay pueblo de él en medio del catolicismo que han caído ahí porque, queriendo hacer lo bueno, se han encontrado con malos maestros. Pero tienen que salir de ahí. No hacia mi iglesia ni hacia la iglesia de ninguna denominación, sino hacia Cristo. El Espíritu Santo te mostrará el lugar donde debes de estudiar la Biblia y practicarla. Pero sal de ese lugar. Huye de ese lugar. Esa insistencia con lo de honrar imágenes es realmente terrible. Esas liturgias solamente muestran que son realmente parte de un paganismo profundo. Ok, la Biblia dice en Apocalipsis 13:14 algo relacionado con lo de las imágenes, y tan afines que son los católicos con las imágenes, que de hecho, pregúntate entonces a dónde va a poder tener este cumplimiento de profecía ya cuando a las tinieblas lo quiera ya desarrollar. Claro, Dios lo demuestra aquí en Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿En qué lugar crees tú que podrá esa entidad de las tinieblas encontrar caldo de cultivo para que sean engañados los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió? Seguramente el caldo de cultivo está en el catolicismo, porque son afines con eso, y aunque la Biblia lo prohíbe, lo practican y argumentan y dicen cualquier cosa, tratan de coaccionar la mente. Bueno, de hecho, el raciocinio se atrofia cuando argumentan en contra de algo que la misma inteligencia lo comprende. Al verlo en la Biblia y el verlo en la práctica, se entiende que es contradictorio. Pero la Biblia habla de una situación fuerte, y es que también Apocalipsis 13:14, cuando Juan Pablo II fue herido de espada el miércoles 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro, ocurre que muchos en ese momento llegaron a considerar que pudo ser el cumplimiento de Apocalipsis 13:14, porque habla de la bestia que tiene herida de espada y vivió. El asunto es que a Juan Pablo II lo beatifican, aquel que fue herido de espada y vivió, es decir, no muere con aquel atentado. Resulta que a él, en la beatificación que le hicieron, le crearon imagen y la destaparon a luz pública de forma terrible en el lugar de idolatría que ya se acostumbra constantemente a hacerlo. Pero aquel que fue herido de espada y vivió, también obtuvo una imagen. Podría ser ese el cumplimiento o el prototipo de un cumplimiento todavía mayor que se desarrollará en el tiempo ya final. Ok, en la canonización celebrada por Francisco el 27 de abril de 2014 en la Plaza de San Pedro, también hay más elementos al respecto, porque hubo una beatificación, hubo una canonización y las imágenes por todos lados de aquel que fue herido de espada y vivió, con una apariencia de piedad, porque su sonrisa y su forma de actuar generaba cierta simpatía, pero arrastrando a la gente hacia liturgias que ofenden totalmente a Dios. Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto me llama la atención poderosamente, porque ahora incluso se pueden activar las fotografías con inteligencia artificial para que tengan movimiento. A ese nivel ha llegado la tecnología en este tiempo, y de hecho la Biblia deja ver que en el tiempo final la ciencia se aumentará, y habla también de una comunicación global, cuando habla que todas las tribus, lenguas, van a ver los cuerpos de los dos testigos en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, así dice textualmente. La comunicación global está mostrada, ya que de diferentes lugares, regiones, van a ver sus cuerpos. Entonces, eso de la tecnología que la Biblia deja ver que va a estar en su máxima capacidad, y que se habla en Apocalipsis 13:15, que se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, yo entendería que la inteligencia artificial que permite que las fotografías tomen aparentemente y entre comillas vida
concatenado con el control digital que ahora se puede ver en desarrollo en China, por ejemplo, donde hay detectores de reconocimiento facial en las calles. Cuando toda esa tecnología sea utilizada por el anticristo, entonces el cumplimiento podría estarse desarrollando frente a nuestros ojos. Algunos han creído en la antigüedad que esto está relacionado con estatuas que se llenan de demonios y empiezan a activar estas cosas. Podría ser. O la parte tecnológica desarrollando cosas como las que se describen acá. Esto lo dejo a tu criterio. Es que eso de las imágenes se presta mucho. La idolatría católica se presta para que puedan desarrollar esa situación. Y es que ellos te van a decir, es que no te acuerdas cómo Moisés hizo una serpiente de bronce. Sí, sí me acuerdo, está escrito. Pero te acuerdas también tú que esa serpiente de bronce fue idolatrada. Y por eso ocurre y se registra en 2 de Reyes 18, del 3 al 4, lo siguiente. Presta atención si te interesa la palabra de Dios, la opinión de Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Está hablando de un líder. Y dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Esa que ustedes dicen que es la base doctrinal por las imágenes que se pueden, dicen ustedes, poner. Ok, que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán. También ustedes le queman incienso, ¿verdad? Católicos. Pero salgan de ahí, arrepiéntanse, cambien de mente. Arrepentimiento es cambio de mente, pero para eso se requiere valentía. Yo sé que no es fácil cuando han sido criados con padres católicos, abuelos católicos, y esa maldición les ha traído de generación en generación, ofendiendo a Dios. Pero la Biblia es el filtro. Y, maldición, dirá, me está ofendiendo. No, acuérdate que el que está en un evangelio diferente es anatema. La maldición es como automática cuando te sales de la palabra de Dios. Mira esto qué interesante, mira esto qué tremendo. La Biblia dice de manera clara en Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ok, resulta que horas después del anuncio de la dimisión de Benedicto XVI, un rayo alcanzó la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y lo puedes buscar en internet, se registró, se televisó, se propagó esta noticia. Y de hecho, algunos han llegado a creer que es una mala señal. Ok, ¿no será que esto es parte de lo que la Biblia describe en Apocalipsis 13:13, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra? Porque algunos dicen, wow, es lo que está pasando. Hey, eso no será más bien lo que la Biblia describe. Está hablando de que quien hace grandes señales son las mismas tinieblas. Y eso ocurrió cuando Benedicto XVI, él renunció a su cargo. Con todo lo que rodea la práctica del catolicismo, la situación pagana que manejan, ser edificada en un cementerio, sus obeliscos, el nombre que tiene significa el cántico del adivino. Aún así, muchos siguen esa falsa religión, justificándola, y la única explicación está en 1 Corintios capítulo 2, del verso 12 al 15. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ok, te das cuenta que es necesario ser espiritual para comprender, pero si en tu sabiduría humana no vas a dar la razón a la Biblia. Y aunque digas que la Biblia es palabra de Dios, al final a los que la abrimos, la leemos, te vas a sentir ofendido por nosotros, porque la verdad está dentro, no en la pasta, sino que en el interior, no en la cobertura, no en el forro, no en la parte exterior de la Biblia, sino en el interior me refiero. Estas imágenes que te voy a mostrar son impresionantes. Si tu ceguera es pero tan profunda, no vas a poder ver la realidad si tu ceguera es demasiado terrible. Estas imágenes que te voy a mostrar tienen que ver con la indumentaria papal. Y tú puedes ver que ellos manejan una indumentaria con símbolos paganos, porque en la cultura egipcia también se manejó. ¿Por qué tanta coincidencia?
es que si deberíamos de escribir un libro que se llame Las coincidencias del paganismo con el catolicismo. Buen título. Pero es que son demasiadas las coincidencias, porque si tú miras esa cruz que ya dejó de ser cruz, la ves también en lo que los egipcios manejaron. Entonces es el nuevo paganismo, señores y señoras. Se requiere de ceguera para no verlo. Esa cruz, de hecho, es conocida como la cruz egipcia y es un símbolo, entre ellos, manejado como de vida eterna, poder y vitalidad, y está dedicado a una entidad de las tinieblas. Es terrible. Ok, aparece que el secretario de Estado de los Estados Unidos, desde el día 21 de enero del 2025, salió este hombre llamado Marco Rubio, apareció en la televisión con la cruz de ceniza en su frente. Y esto nos deja ver que es como sensibilizando las conciencias, porque la cruz en sí, la cruz sin Jesucristo, es una maldición. De hecho, Jesús llevó nuestras maldiciones en la cruz. Ahí en la cruz cargó tus pecados y los míos. Pero la cruz sin Jesucristo, de hecho, es maldición. Y esa cruz de ceniza en la frente es una muestra de la susceptibilidad, de la disponibilidad o del adoctrinamiento por lo que va a ocurrir en el tiempo final de colocarse cosas en la frente y en la mano. En este momento eso yo lo veo nada más como la introducción. Luego será algo más pesado. La Biblia habla incluso de la santidad de Jehová en la frente, y eso es lo que usaban los sacerdotes que estuvieron en el tiempo que se aprobaba su desarrollo, su operación. Pero eran oro en la frente, lo usaban santidad a Jehová, no una cruz. Claro, creemos en la cruz que Jesús cargó por nosotros, pero no nos salva la cruz, nos salva quien estuvo en la cruz, es decir, Jesucristo. Ok, pontífice es el título de ciertos líderes religiosos, ahora usado principalmente para referirse al Papa, entre comillas, porque ya hemos explicado que está prohibido llamarle padre a cualquier líder religioso, porque uno es nuestro Padre, dijo Jesucristo, en el cielo, ¿verdad? El Padre eterno. En la antigua Roma se manejaba ese término, pontífice. Era el funcionario que tenía a su cuidado el puente sobre el Tíber, el río sagrado, y al mismo tiempo una deidad terrible. Bueno, una coincidencia más. ¿Cómo lo vas a argumentar? ¿Ya te cansaste? Probablemente quiera guardar silencio, como aquel que Jesús dijo que le dijeron cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda. Dice que él enmudeció, entonces le echaron fuera por enmudecer. Es decir, que no reconoció que no estaba vestido de bodas, no estaba vestido como era necesario vestirse, con la santidad de Jesucristo. Ok, pero hay muchos enmudecen cuando se les pone frente a la verdad. Apocalipsis 17, del 9 en adelante dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Es un mensaje codificado y únicamente con una revelación de Dios puede interpretarse. Revisando las dinastías imperiales, monárquicas y aún religiosas que se desarrollan a lo largo de toda la historia, podemos identificarlo, pero sobre todo con la dirección de Dios. Algunos afirman que en este texto de Apocalipsis 17, del 9 al 11, también participan los líderes del Vaticano, que son monarcas, reyes. También acuérdense que manejan el cargo como jefe de Estado, pero aquí habla de 7 reyes y luego empieza a hablar de manera codificada algo que algunos consideran que tiene participación también el tema del catolicismo. Ok, después de toda esta gran demostración bíblica de cómo el paganismo está íntimamente relacionado con el catolicismo, te dejo esto en tu corazón, porque ya si esto no te hace libre, nada más te podrá hacer libre. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No te puede hacer libre María, ni Francisco, ni Benedicto, ni Pío, ni nada de nada que no sea Cristo Jesús el Señor, porque hay 1.000.000 de formas de ir al infierno, pero solo una de ir al cielo, y su nombre es Cristo Jesús el Señor, y viene pronto. Dios te bendiga.